El Decálogo constituye el corazón de la revelación de Dios y de la ética bíblica, y tiene la salvación como premisa. Es la carta magna de la enseñanza bíblica, su resumen y el modelo de todos los preceptos. Constituye la sustancia y el fundamento de las normas divinas para la humanidad, y sus principios son eternos. El Éxodo, viaje a la tierra prometida. Bendito Dios que estás en los cielos, al iniciar el estudio de tu palabra, permítenos, Señor, entender el mensaje. Permítenos, Señor, aprender y enriquecer nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio de la lección 8, el pacto en el Sinaí. Vamos a memorizar para acompañar nuestro estudio Éxodo 19, 4 al 6. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Tengamos en cuenta lo presente. Dios envió a Moisés a Egipto para sacar a su pueblo. Antes de sacarlos de la esclavitud de Egipto, no les dio sus leyes. Una vez que Dios los saca con mano poderosa de Egipto, los rescata del opresor, ahora los conduce hacia él, hacia el monte Sinaí, el lugar designado por él como el lugar donde su pueblo, ya liberado, adoraría. Ahora que ya están libres, ahora Dios les va a enseñar cómo deben de vivir, cómo deben de servirle, cómo deben de adorarle. Recién después de haberlos sacado de la esclavitud, recién después de haberlos llevado a él, ahora les enseña sus leyes. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Reflexionar acerca de las diversas funciones del Decálogo y el plan de Dios para su pueblo. Ese es el objetivo de nuestra lección, reflexionar acerca de las diversas funciones de los 10 mandamientos. El cruce del Mar Rojo fue un hito para Israel. El segundo hito fue la proclamación de la ley por la misma boca de Dios. En ese momento, Israel nace como una nación santa, y esa nación santa recibió las normas que debían regular su existencia. Recuerde siempre el proceso. Dios primero los rescata, los saca de la esclavitud, los lleva hacia Él y les da sus leyes para enseñarles cómo deben vivir. Y ese proceso algunos lo han perdido de vista. Algunos consideran que las leyes están de más, ya no son necesarias porque estamos en el reino de la gracia. Por gracia Dios sacó a Israel de Egipto. Por gracia les extendió su amor, los llevó con alas de águila hacia Él. Y una vez que ya estuvieron libres, les enseña cómo vivir. Ese es el mensaje que nosotros debemos tener en cuenta. Miren,
Vamos a dividir nuestro estudio en dos grandes secciones: la entrega de la ley de Dios y cuál es el significado de la ley de Dios. ¿A quiénes va dirigido la ley? ¿Quién es el que da la ley? ¿Cuáles son esas leyes, esos principios? Y las funciones, la función de la ley como promesa y la ley como fin. En el capítulo 19 del libro de Éxodo encontramos nosotros la siguiente declaración. Versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Dios primero te lleva hacia Él. Dios primero te rescata de la esclavitud del pecado y luego te dice cómo debes de vivir. Luego te presenta sus leyes. No es al revés. Desde ese momento queda descartado toda intención, toda idea de que la ley es para salvarnos. La ley no la guardamos para salvarnos. La ley recién lo guardamos cuando ya estamos viviendo ante su presencia. ¿Para qué había sacado Dios a Israel de Egipto? Dice Éxodo 5:1, para que le sirvieran. Lo mismo dice Éxodo 7:16, 8:1, y ahí tiene usted los demás textos. Al hacerlo recibirían grandes beneficios, entre ellos la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Para ello fueron sacados, para servirlo. Pero ese pueblo debía aprender cómo servirlo, debía aprender cómo vivir. En el capítulo diario que estamos estudiando, hemos terminado hace unos días el libro de Levítico. El Levítico es denominado como el camino hacia la presencia de Dios. Allí Dios enseña cómo presentarse ante Él. Allí Dios enseña cómo vivir en santidad. Al tercer mes de la salida de Egipto, acamparon frente al monte Sinaí. Allí se sentaron las bases para la creación de la nación de Israel. Surgía una nación, pero esta nación nacía con un propósito. ¿Cuál era el propósito de esta nación? Nacía para ser luz de las naciones, tal como lo menciona Isaías capítulo 42, versículo 6, y el mismo Isaías en el capítulo 49, versículo 6. Esa era la razón del nacimiento de Israel. Nacía para ser luz de las naciones. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 leemos lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Al aceptar el pacto, Israel se convertiría en gente santa, una nación santa. Se dedicarían a Dios y revelarían su carácter. Ese es el propósito. Dios nunca llamó a Israel para convertirse en una especie de isla, en una especie de un castillo cerrado con muros de hierro. No, Dios llamó a Israel para ser luz de las naciones. Cada revelación, cada ley que Dios les daba era en primer lugar para ellos y luego para enseñarlo. Un reino de sacerdotes conectarían a otras personas con Dios y les enseñarían sus leyes. Ese era el propósito. Un reino de sacerdotes, cada uno de los integrantes de este pueblo convertidos en sacerdotes, en instructores de la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús, y no estaba dando un nuevo mensaje.
Era el mismo mensaje. Y por último, la tercera característica del pueblo de Dios es que se convertirían en un tesoro especial de Dios. Dios haría de Israel un canal para iluminar al mundo con el conocimiento acerca de él. Tres razones, tres propósitos, tres bendiciones. Usted puede considerarlo como mejor lo puede hacer. Gente santa, reino de sacerdotes, un tesoro especial para Dios. Pero ¿quién es el que da la ley? ¿Quién es el dador de la ley? En el mismo capítulo 19 del libro de Éxodo, encontramos nosotros las instrucciones que Dios le da a Moisés para referirlo a su pueblo, cómo deben prepararse para el encuentro con él. En el versículo 18 dice que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ese es el momento más resaltante del encuentro de Dios con su pueblo. El clímax de ese encuentro, la montaña humeando, porque Dios había descendido. La presentación de la ley de Dios en el Sinaí fue algo realmente maravilloso, pero también resultó aterrador para el pueblo. Y ellos, cuando escuchan su voz, cuando ven cómo es que las montañas humeaban, en lugar de sentirse bendecidos, en lugar de sentirse privilegiados, se asustaron. Y le dicen a Moisés: ya para ocasiones sucesivas habla tú con él y tú nos dices qué vamos a hacer. Pero no queremos volver a repetir esta experiencia. Era un pueblo que estaba rechazando esa revelación especial de Dios. Nadie está preparado para algo así. El pueblo necesitaba purificarse con antelación y guardar la distancia apropiada para no ser consumidos por la gloria divina. Versículos 10 y 12 de el capítulo 19. Jehová le dijo: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al día tercero Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Por qué era necesaria semejante puesta en escena? ¿Por qué? Las palabras que Dios iba a dirigirles eran una manifestación de su propio carácter. Y hay algo aquí que usted debe tener muy en cuenta. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y cada hombre, cada mujer, inspirado por Dios, escribió. ¿Se dan cuenta? Inspirado. Pero el Decálogo, Dios mismo lo proclamó y Dios mismo lo escribió. No lo dejó a la consideración de Moisés. No lo dejó a la percepción, a la inspiración. Porque recuerden que la inspiración es Dios revela el mensaje y el profeta escribe lo que está captando, lo que está percibiendo en su propio lenguaje, en sus propias palabras. Pero los 10 mandamientos fueron proclamados por Dios mismo. No se dejó lugar a que fuera interpretada. Recuerde ese principio. Primero, en el capítulo 20, encontramos a Dios proclamando oralmente cada uno de los 10 mandamientos. Y luego, más adelante, en el capítulo 31-32, encontramos que Dios entrega a Moisés las tablas de la piedra en las cuales él ha escrito con su propio dedo. ¿Se da cuenta por qué es tan especial el Decálogo? Porque es la revelación de su carácter. Dentro del santuario, todo fue hecho por mano humana. Todo.
las cortinas, los soportes, las columnas, el mismo arca fue hecho por manos humanas, inspirados por Dios. Pero el decálogo fue el único que fue hecho por Dios, porque dice su palabra que en la primera ocasión que Dios le entrega a Moisés, esas tablas fueron preparadas por la mano misma de Dios. Hay dos versiones que encontramos del decálogo, con una separación aproximadamente de 40 años. La primera que se da al pie del Sinaí y la segunda que Moisés proclama oralmente cuando el pueblo está pronto a ingresar a la tierra prometida. Y, además de ello, la promesa del nuevo pacto es que esas leyes serán escritas por el Espíritu Santo, por la mano de Dios, en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Aunque pudiera parecer aterradora por su presentación, la ley refleja lo mejor del carácter de Dios. ¿Y cuál es ese carácter? Se resume en una palabra: el amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Los 10 mandamientos. Mientras vamos estudiando la lección, nos encontramos que esa palabra, los 10 mandamientos, ha sido acuñada, que propiamente no lo encontramos como tal. Es como, por ejemplo, la Trinidad. No encontramos esa palabra en la Biblia. Ha sido acuñada para una mejor comprensión o para poder transmitir la idea de una forma mucho más sencilla. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Habló Dios todas las palabras diciendo. ¿Qué dice en el versículo 2? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios introduce la ley dejando clara su función principal. Te he redimido del pecado, por tanto, esto es lo que debes hacer a partir de ahora. Y ya fuiste rescatado. Ahora debes vivir de esta manera. Y eso es lo que sucede en la vida de cada persona y es lo que debe suceder. Dios te rescata. No te da ninguna ley, no te da ninguna condición antes de rescatarte. Lo único que debes hacer es creer en su palabra, aceptar su palabra. Y ellos salieron. Y ahora Dios le va a dar sus leyes. Observar la ley es para nosotros la respuesta a la redención. Es una respuesta de amor al amor recibido. Es vivir en la gracia. Guardar los mandamientos de Dios es vivir en la gracia. Recuerde eso. Dios ya los llevó hacia Él. Están al pie del Sinaí. El cumplimiento de la ley, dice Romanos capítulo 13, versículo 10, que es el amor. ¿Y qué es amar a Dios? Deuteronomio 6:5, Éxodo 23 al 11. Éxodo 23 al 11 nos habla de los 4 primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Los 4 primeros mandamientos: honrar y venerar a Dios concediéndole el primer lugar en nuestra vida, honrar a Dios sin sustituirlo por ningún ídolo, reverenciar el nombre de Dios, su reputación y su carácter, honrar su día de descanso y adoración y el sábado, adorar a Dios en el día que Él lo ha establecido, en el día que Él quiere ser adorado de una forma especial, un día creado especialmente por Dios. Recuerden, el sábado
No había necesidad de su existencia. En los 6 primeros días ya se había creado todo, pero Dios creó el sábado porque Él así lo quiso. Por otro lado, nos encontramos con la ley de aplicación relacional con el prójimo, amar al prójimo. Levítico 19:18 y Éxodo 20:12 al 17. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. 6 principios: respetar a los padres, respetar la vida, respetar el matrimonio, respetar la propiedad de las personas, respetar la reputación de los demás, respetarnos o respetarnos a nosotros mismos para que ningún deseo egoísta manche nuestro carácter. Estos 10 mandamientos son 10 principios eternos de vida. Quinto, respeto a los padres. Sexto, respetar la vida. Séptimo, aquí, además de respetar el matrimonio, se nos habla acerca de respetar nuestra integridad misma, porque la fornicación se da antes del matrimonio. Y dice su palabra que quien fornica, quien adultera, peca contra su mismo cuerpo. ¿Y cuál es el significado de la ley? Para encontrar el significado de la ley, necesitamos entender primero cuáles son las funciones de la ley. ¿Cómo es que Dios espera que vivamos y qué es lo que nos va a ayudar la ley? ¿En qué nos va a ayudar? Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe en Él. Gálatas 3:24. Una de las funciones principales de la ley es llevarnos a Cristo, mostrarnos el pecado. Veamos específicamente cuáles son algunas de las funciones. Nos aleja del mal. Salmo 119:104. Además de ello, dice Deuteronomio 4:6, que nos da sabiduría. Santiago 2:12 añade una función realmente que muchos queremos, pero no sabemos valorar. Nos da libertad. Solo en Dios podemos encontrar la verdadera libertad. No el libertinaje, no aquello que te dice haz lo que quieras con tu vida y te vas autodestruyendo y te vas esclavizando, te vuelves esclavo del pecado. La libertad te da vida en abundancia. Además de ello, los 10 mandamientos, el decálogo, nos dan paz. Salmo 119:165. ¿Cuánto daría el ser humano por tener paz? Hay personas que viven toda una vida exitosamente en la vida profesional, exitosos económicamente, exitosos en muchas cosas, pero no tienen paz, porque falta algo, y ese algo solo Dios te lo puede dar. Nos da la prosperidad, Josué 1:8, nos enseña el pecado, Romanos 7:7, nos conduce a Cristo. Nos muestra por qué debemos ir a Cristo, porque Él, solo Cristo, puede darnos a nosotros la salvación. Por esa razón es que Gálatas 2:16 nos dice que la salvación no está entre sus funciones. ¿Y por qué no está entre sus funciones? Recuerden el proceso. Dios rescata a Israel de Egipto. No le dio sus leyes en Egipto. Cuando ya estuvo salvo, ahora en libertad, cuando ya está en la presencia de Dios, viviendo bajo la gracia, ahora Dios le da sus leyes para decirle cómo debe vivir. La ley también es considerado por Santiago 1:23 al 25 como un espejo. El espejo que nos muestra qué es lo que tenemos, si hay imperfecciones, si hay alguna mancha en el rostro,
El espejo nos va diciendo, pero el espejo no puede limpiarnos, el espejo no puede a nosotros sacarnos la mancha. El espejo lo único que nos va a decir implícitamente es, ¿sabes qué? Tienes una mancha en el rostro, necesitas lavarte. Y los 10 mandamientos lo que nos dicen es, ¿sabes qué? Tú estás en idolatría. ¿Sabes qué? Tú estás matando. Tú estás mintiendo. Necesitas de Cristo. Romper el espejo no quita las manchas, ignorarlo tampoco, pero sin el espejo, o sea, la ley, no sabríamos que estamos manchados. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que la ley es quien nos revela el pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, ya no existe el problema del pecado y tampoco necesitaríamos de un Salvador. La Biblia es clara, la ley es buena, Romanos 7:12. Meditar en ella es una delicia, Salmo 1:2. Y el Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y la ley como promesa de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 4:13? Aquí se nos está presentando en la diapositiva como el original hebreo. Y declaro a vosotros su pacto que mandó a vosotros para hacer las 10 palabras y las escribió en 2 tablas de piedra. Cuando Dios proclamó en el Sinaí sus leyes, fueron sus palabras. La ley de Dios es su palabra. Son principios, pero es la palabra de Dios. Eso nunca hay que perder de vista. En hebreo, en las 3 veces que se menciona los 10 mandamientos, se denominan las 10 palabras. Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13. Meditemos en esto. ¿Qué queremos expresar cuando decimos a alguien, te doy mi palabra? Le estás asegurando que algo vas a hacer por esa persona. No le estamos dando nada, le estamos haciendo una promesa, le damos la seguridad de que vamos a hacer algo concreto. Así se nos indica claramente que dabar es la palabra hebrea y puede ser traducida como palabra o promesa. Ejemplo, ninguna palabra, ninguna dabar de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Primera de Reyes 8:56. La palabra de Dios, la palabra empeñada por Dios se cumple. Y los 10 mandamientos son 10 promesas, 10 palabras que Dios nos ha dado. De tanto en tanto recordamos el valor que nosotros debiéramos dar a nuestras palabras. Y las palabras registradas en el Decálogo son 10 promesas de Dios. Los 10 mandamientos son 10 promesas que Dios nos hace destinadas a guiarnos por el camino correcto. Recuerden, Dios nos enseña cómo vivir después de habernos salvado. Y por último, la ley como fin. Fin no entendido como final, como el acabose, sino fin entendido como el objetivo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los que consideran que la ley ya no está vigente, toman Romanos 10:4 y dicen, aquí dice el fin de la ley es Cristo. Pero ¿cuál es el significado real de este versículo? La palabra fin aplicada a la ley por Pablo en Romanos 10:4 es telos. ¿Cuál es el significado de la palabra telos? El significado primario es el punto al que se apunta como límite o finalidad. Por implicación, significados secundarios, la conclusión, la terminación, el resultado, el propósito. Su sentido concreto se debe determinar por la frase en la que se usa.
Si traducimos la terminación de la ley es Cristo, ya no hay ley a partir de la muerte de Jesús. Por lo tanto, no hay pecado. Pablo se contradeciría en Romanos 7:7. ¿Qué dice él? Que él conoció el pecado porque la ley le revela el pecado. Si traducimos el punto al que apunta la ley es Cristo, Pablo es coherente, pues la ley sigue vigente y nos lleva a Cristo. Romanos 3:31 y Gálatas 3:24. La ley no se contradice. La Biblia no se contradice. Su palabra no se contradice. Los profetas no se contradicen. El fin de la ley es Cristo. El objetivo, el propósito, la meta es Cristo. Y la ley nos lleva a Cristo. ¿Qué hemos aprendido en nuestro estudio de la lección 8? Hemos aprendido que Dios es quien entrega su ley y la entrega a su pueblo, porque quiere que su pueblo sea un reino de sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Y ese mismo principio lo vemos en la carta del apóstol Pedro. Los 10 mandamientos son 10 principios, 10 palabras, 10 promesas. ¿Cuál es la función de la ley? La función de la ley es, ¿cuál? Llevarnos a Cristo, darnos sabiduría, decirnos cómo debemos vivir. Son las palabras empeñadas de Dios y tienen como propósito llevarnos a Cristo. El pacto en el Sinaí. El Sinaí es el lugar a donde Dios llevó a su pueblo después de sacarle de la esclavitud. Y una vez liberado, y ya caminando, viajando bajo la gracia y al pie del Sinaí, tuvieron su encuentro con Dios, libres de la esclavitud del pecado. Ahora Dios les dijo cómo debían vivir. De la misma manera, Dios te acepta como tú eres y luego te dice cómo debes vivir. Que Dios te bendiga. Amén.